Buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Listos para recibir la palabra? Ya vamos cerrando esta serie del despertar espiritual. Nos queda este sermón y el que viene. Qué bueno ha sido el Señor con todos los temas que nos ha permitido desarrollar. Quiero reiterar la bienvenida a todos los hermanos, las visitas en nombre de la Junta Pastoral. Estamos en el lugar que Dios tenía preparado para recibir hoy esta palabra. Eso estoy 100% seguro. No hay casualidad. Dios todo lo hace con un propósito. Quiero empezar mi mensaje de hoy compartiendo con ustedes una reseña acerca de una joya literaria. Es un cuento corto, pero muy profundo, de un autor francés llamado Jean Giono, y esa obra se llama El hombre que plantaba árboles. Imagínense un lugar en la Provenza francesa que había quedado todo desolado. Ahí se había perdido todo. Un valle desolado, era un valle que estaba ya vacío, casi sin vida. Y allí vivía un hombre llamado El Sieur Buffy, era un pastor. Y este hombre, tras pasar por una pérdida, quedó viudo, se dedicó más de 40 años a plantar árboles, cada día sembrando pequeñas semillas, día tras día, en la soledad, sin la búsqueda del reconocimiento, él plantaba los árboles. Fue tal la transformación de ese lugar que el lugar pasó a ser conocido como el Bosque Milagroso. Un testimonio viviente de la labor silenciosa y dedicada de una persona. Y él, el escritor, inspirado en experiencias personales de la Segunda Guerra Mundial, escribió este relato del hombre que plantaba árboles. Y eso, hermano, nos habla de la capacidad innata que tiene el ser humano para la bondad, para restaurar, para reparar lo que se ha dañado, para la generosidad extraordinaria y que se manifiesta en el acto de sembrar para otro, para dejar un legado y sobre todo para hacerlo como lo hizo este hombre, con discreción, pero de una manera admirable. Nadie sabía de dónde salió ese bosque milagroso. Un hombre que durante 40 años se dedicó a plantar semillas todos los días. La generosidad también es una disciplina en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Y una de las claves para honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado reside en comprender que hay un propósito divino en lo que Dios deposita en nuestras manos. O sea, los diversos recursos que Él nos concede. Y esto precisamente es lo que nos enseña la palabra de Dios allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, los versículos 9 y 10. Leamos juntos allí, hermano. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Estamos allí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es un texto poético. El libro de Proverbios es uno de los textos poéticos de la Escritura. Es atribuido al rey Salomón en gran parte y es como un compendio, un resumen que trata sobre la sabiduría práctica. Proverbios es en esencia la sabiduría práctica y sobre todo en muchos aspectos de la vida cotidiana. Justamente en este capítulo, el capítulo 3, Salomón se dirige a su hijo instándole a seguir la sabiduría
y las enseñanzas de Dios. Pero específicamente los versículos 9 y 10 donde hemos leído, nosotros en esos versículos encontramos un contexto más amplio. Y cuando usted trata de buscar la idea central, el mensaje central de esos textos, tiene que ver con la importancia de confiar en Dios y vivir de acuerdo a sus principios. Básicamente eso es lo que estos textos nos muestran. Y no visto de manera literal, pensando que solamente habla de dinero o de riquezas sencillamente. Lo otro es que como toda la escritura tiene su contexto histórico, cultural, y entonces para poder interpretarlo hay que respetar eso. Tenemos que hacerlo porque si no caeríamos en un error de interpretación que se llama literalismo. No leer allí y no pensar qué era lo que realmente el autor estaba queriendo decir en ese momento y para todos los tiempos. Entonces, en el contexto histórico-cultural de este pasaje, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ofrecer primicias como un acto de adoración y de agradecimiento a Dios. Entonces, en esa cultura agrícola de esa época, era como costumbre recoger las primeras cosechas y ellos las ofrecían a Dios como una garantía de que Dios iba a bendecir el resto de todo lo que ellos allí en más sembraran y cosecharan. Cuando nosotros, ellos querían garantizar la bendición de Dios sobre la producción de allí en más. Mirar el significado de estas prácticas religiosas del Antiguo Testamento, de las ofrendas, de los sacrificios, nos ayuda también a entender por qué Salomón enfatiza la importancia de honrar a Dios con nuestros recursos. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque hay una distorsión con este concepto de las primicias, sobre todo por el falso evangelio de la prosperidad. Y usted escucha, usted verá por allí publicaciones que dicen culto de primicias. Y resulta que es una distorsión, una mala interpretación de algo que encontramos en la Escritura, pero enfocado de manera errónea. Entonces, mucho cuidado porque estas eran prácticas que en su momento y en su contexto histórico se daban de esa manera. Que sí hay un principio allí que podemos nosotros hacer intertextualidad desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que se repiten en el Nuevo Testamento. Sí los hay, pero no para practicarlo textualmente como lo hacían en la antigüedad. No es así exactamente. Entonces cuidado cuando usted escucha por allí culto de primicias y todo ese tipo de cosas, eso es parte del falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué significa honra? Porque así comienza el texto hablando, honra a Jehová. ¿Qué significa honra? Respeto, ajá. ¿Qué más? Obediencia. Reconocimiento, sí. Ajá. Entonces de eso se trata la honra, honrar. Y es lo que habla el texto. El texto habla de honrar a Dios con lo que poseemos. Entonces, la honra en este pasaje nos llama a colocar a Dios en el lugar más importante de nuestra existencia. Eso es lo que está queriendo decir el autor. Honra al Señor, colócalo en el lugar más importante de tu existencia. Eso es lo que el texto nos quiere decir. Entonces, cuando usted hace el análisis de las palabras, honrar allí es como dar el peso que se merece. Es como un reconocimiento público del valor y los méritos de alguien. Cuando yo digo voy a honrar a Dios, es que yo voy a reconocer el peso que Dios tiene en mi vida. ¿Cuánto pesa Dios en mi vida? Bueno, de esa manera yo lo voy a honrar. Yo lo voy a honrar. Ese texto, hermano, que acabamos de leer, nos llama a honrar a Dios en medio de los recursos materiales y de toda índole que nosotros tengamos. Es muy importante recalcar acá que honra al Señor con tu riqueza. Cuando habla de la palabra riqueza allí, no se limita a lo tangible. No es solamente dinero, no es solamente
bienes materiales. No solamente es eso, sino que abarca todo aquello que representa un beneficio. La palabra de Dios nos llama a eso, a honrar a Dios con todo. Y bueno, para lograrlo hay que mirar la Escritura y poner de manera práctica todas esas cosas al servicio del Señor. Lo primero que debe ser el eje central del cristiano es el Evangelio. El Evangelio. Si alguien quiere honrar verdaderamente a Dios, tiene que vivir bajo la influencia plena del Evangelio. Debe vivir bajo la influencia plena del Evangelio. Entonces, lo primero es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el autor de Romanos dice que si el Señor nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, lo más valioso que nosotros necesitamos, Él nos lo dio, la salvación y la vida eterna. ¿Qué es eso? Hermano, lo más grande. O sea, cualquier cosa después de eso es nada, mínimo, delante de la salvación que el Señor nos dio. Solo Jesús basta, solo Cristo. Lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. De allí en más todo es añadidura. Entonces, debemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hizo allí en la cruz del Calvario, lo hizo sin merecerlo nosotros. Él nos ha honrado, el Señor, otorgándonos lo más valioso, la salvación y la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo demás en nuestra vida debe pasar a un segundo plano. Hermanos, lo primordial es que el Señor nos ha salvado. Así es, eso es. Debemos reconocer también que Dios, como soberano y absoluto, dueño de todo, eso, además de reconocer que Él nos ha salvado, también debemos reconocer que Él es el dueño soberano, absoluto de todo. Nosotros debemos estar conscientes como cristianos, como hijos de Dios, sí, que Él nos ha puesto como mayordomos. Nosotros solo somos mayordomos. Como dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Nosotros somos administradores de las riquezas del Señor. Eso es lo que somos. No son nuestras. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva, usted dice, oye, tengo que cuidar esto que me ha encomendado el Señor. Lo que el Señor me ha puesto en la mano, yo tengo que cuidarlo. De este pasaje podemos extraer nosotros varias implicaciones y enseñanzas. Si nosotros deseamos honrar a Dios con aquello que Él ha puesto en nuestras manos, entonces es fundamental comprender el propósito por el cual Él nos ha confiado esas cosas. Cuando Dios te da algo, lo pone en tus manos, la primera pregunta que nosotros debemos hacer no es ¿por qué Dios me ha dado esto? ¿Por qué Dios me ha confiado esto? ¿Por qué Dios ha puesto esto en mis manos? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios al brindar esos recursos, ese bienestar, esa riqueza? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con eso? Él es el dueño. Entonces, ¿por qué nos los ha concedido? ¿Por qué nos los ha dado? Hermano, cuando nosotros meditamos en esto, llegamos a la conclusión de que el propósito de Dios, tal como este pasaje que leímos nos revela, no es otro que el reconocimiento del señorío y la gloria de Dios. El pasaje dice, honra a Dios, honra al Señor, honra a Jehová con tus bienes. El mismo texto nos dice cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha dado algo. ¿Para qué el Señor nos ha dado algo? ¿Para qué? Para honrarlo, hermano, para honrarlo, para glorificarlo. ¿Y cómo lo glorificaremos? Sino dando el uso adecuado a los recursos que Él pone en nuestra mano. En sentido práctico, ¿cómo yo puedo honrar al Señor con lo que Él ha puesto en mis manos? Bueno, dándole el uso adecuado, que eso cumple el propósito por el cual el Señor me ha concedido eso. Al escudriñar la palabra de Dios, nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura que Dios tiene propósitos definidos
para nosotros en este aspecto del dar y del administrar y el de usar adecuadamente los recursos que Él nos ha puesto en las manos. Lo observamos en diversos pasajes, solamente por citar algunos. Por ejemplo, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, el primer propósito de la provisión divina en nuestra vida es suplir nuestras necesidades y situaciones. Dios está preocupado o Dios está interesado en suplir nuestras necesidades y nuestras situaciones. Nosotros debemos estar conscientes de eso. Dios no nos da recursos para acumularlos, para amasar. Esa es la mentalidad del mundo, de querer acumular, de querer amasar. No. Como la parábola del rico insensato que llenó sus graneros. ¿Se recuerdan allá en Lucas 16, que dice que este hombre ya tenía los graneros llenos y dijo: oye, construiré otro más, y como que se regodeaba allí en eso, y el texto dice que Dios le dijo: necio, hoy vienen a buscar tu alma, y ¿de qué te va a servir todo? Entonces, el sentido de la escritura de tener estas cosas que Dios nos concede no es acumular, no es amasar, no, nada de eso. Y no se trata de estar en contra del ahorro, no, porque este concepto del ahorro, de la buena administración, está también en la palabra de Dios. Porque ahorrar también es una forma de glorificar a Dios con lo que Dios nos ha dado. El sentido del ahorro en la escritura viene de una palabra, que es la palabra frugalidad, y más que amasar, acumular, significa administrar correctamente, administrar bien. ¿Ves? En sentido práctico es lo que Dios te ha dado, estirarlo, pues como quien dice, optimizarlo. La conciencia de que Dios te ha concedido eso. Que si van a comer 4, una arepa para cada uno. ¿Por qué vas a hacer 7 arepas? Se van a comer las 4 y 3 se van a perder. Eso no es optimizar los recursos. Eso es malbaratar, eso es botar. Y algo que no nos pertenece, le pertenece al Señor. Él nos ha confiado. Entonces, puede ser que haya gente que hace como este rico insensato, que cree que se trata de acumular graneros y todo eso. Sin embargo, el propósito principal está relacionado con solventar nuestras necesidades. En ese texto de Filipenses, Pablo se dirige a los hermanos alentándolos que en medio de la escasez, una situación que estaban pasando, ellos debían estar confiados de que el Señor tiene control de sus necesidades, porque los graneros que sí permanecen son los del cielo, y Él nos provee a nosotros conforme a su riqueza en gloria. El mismo Señor lo dijo, que nuestros tesoros debíamos hacerlos allá, en el cielo, porque aquí hay polilla, aquí se corroe, allá no, ese es el lugar seguro. Y Él los estaba alentando. El mismo Señor lo dijo en Mateo 6, allá por el versículo 31-32, que nosotros podemos estar tranquilos porque nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Él sabe. ¿Acaso Dios no sabe las necesidades de cada uno de nosotros? Él las sabe, hermano. Y Él las va a suplir a través de su provisión. El asunto es que Él las va a suplir como Él quiere, como Él sabe que realmente nosotros necesitamos, no a nuestro criterio. Él nos permite, hermano, ver su provisión en medio de cada situación. Dios no nos provee a nosotros, no es el propósito de Dios obtener cosas o tener cosas, recursos para solventar nuestros caprichos. Mi esposa y yo siempre nosotros decimos en nuestro lenguaje en la casa, cayó una agüita por allí. Y entonces nosotros decimos, cuando hay algo que el Señor nos concede que no estaba en el plan, como Dios es espléndido y se pasa, entonces nosotros decimos, hay que ver bien, porque seguramente con esto debe venir una necesidad, algo que hay que suplir.
O sea, eso no es para que tú vayas a echar pinto o vayas o sea, ¿cómo lo vamos a usar, Señor? Danos sabiduría, porque esto no estaba en el presupuesto. Entonces, Dios no nos provee los recursos simplemente para solventar nuestros caprichos. Él lo hace para ayudarnos a confiar en Él y que también nosotros podamos administrarlo, ¿no? Porque de lo contrario, entonces lo que va a crecer en nosotros es nuestro egoísmo y enfocarnos meramente en nosotros. Él quiere que nuestras necesidades sean ministradas, sí, pero de la manera como Él establece en su palabra. También pensemos en otro texto que está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El principio claro es allí, Dios permite que nosotros tengamos recursos para proveer a los nuestros y para ser instrumentos de provisión para otros. Ahora ya tenemos punto 1, punto 2. Dios nos provee recursos para sustentar nuestras necesidades, sí, pero también nos provee recursos para que nosotros podamos proveer a los nuestros y para ser instrumentos de provisión para otros. Ahí van dos líneas respecto a este asunto de la disciplina de la generosidad. Hermano, es que la generosidad debe ser algo que caracterice a todo hijo de Dios. Eso va intrínseco. O sea, no se puede concebir un cristiano que no sea generoso, que sea mezquino. Eso no, un cristiano no puede ser mezquino, tacaño, no puede ser. Eso no va, porque el Señor es el mayor ejemplo de generosidad. Cuidado con eso. Eso es un mal ejemplo de lo que realmente es ser un cristiano. Entonces, el apóstol Pablo muestra esto allá en 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 y 4, cuando él habla de la iglesia, de la generosidad de los macedonios. Eso era una región pobre que había en aquel momento, y ahí estaba la iglesia de Filipo, y estaba la iglesia en Tesalónica, estaba la iglesia de Berea y otras. El apóstol Pablo dice, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Hermano, esto se ha repetido durante toda la historia de la fe cristiana. Hay estadísticas y todo. Por ejemplo, cuando la gente, los que hacen las evaluaciones del movimiento misionero mundial, como es un organismo que se llama Cooperación Misionera Iberoamericana, cuando ellos hacen las evaluaciones, la estadística dice que las iglesias más pequeñas y las con menos recursos, esas son las que más dan. Y las mega iglesias, las que cuentan con los mayores recursos, esas son las que menos dan. Qué absurdo, ¿verdad, hermano? Porque se supone que si Dios te provee con esa generosidad, es para que tú cumplas el propósito. Bueno, eso sigue cumpliéndose durante todos los tiempos. De allí fue que yo acuñé la frase que siempre digo, no da más el que más tiene, da más el que más ama. Como la viuda, ¿verdad? Ella no dio de lo que le sobraba, lo que tenía. El apóstol Pablo le echa estas flores a los macedonios porque, oye, esa gente era pobre y rogaba, o sea, ellos habían entendido el principio. Hermano, Dios permite que tú y yo tengamos recursos, no solamente para nosotros, sino para que podamos ayudar a aquellos que lo necesitan aún más que nosotros, hermano. Aquellos que necesitan más que tú, aquellos que Dios en su soberanía, por alguna razón, Dios le ha permitido que vivan con más estrechez de lo que ha provisto, de lo que te ha provisto a ti y me ha provisto a mí. Hay gente, eso fue lo que dijo el Señor cuando Judas dijo allá, oye, ¿cómo van a romper ese perfume? Lo van a derramar, lo hubiésemos vendido para darlo a los pobres. Claro, él tenía sus malas motivaciones ahí en su corazón.
y el Señor dice, los pobres siempre van a estar con vosotros, ¿verdad? Siempre vamos a tener, hermano, oportunidades y gente necesitada que nosotros tengamos que ayudar, hermano. Y cuando uno tiene esta perspectiva, hermano, uno dice, wow, Dios, gracias, Señor. Yo le digo a mi esposa Marí, a veces yo siento que Dios como que nos mete como en una burbuja y en su misericordia nos provee, nos sustenta, porque cuando usted saca las cuentas, usted dice, esto no da, o esto es la misericordia de Dios. ¿Cómo hemos sido sostenidos? Lo hemos experimentado nosotros como iglesia, hermano. Porque aunque esta es una iglesia pequeña, es una iglesia generosa. Lo digo yo siempre, porque soy pastor a tiempo completo y dedicación exclusiva. Compartir con los demás es un llamado que tenemos, hermano. Eso es parte de lo que Dios nos llamó a hacer. Es un llamado que siempre podemos ejecutar. Hermano, no estamos llamados a compartir lo que no tenemos. Eso es una verdad. Pero sí estamos llamados a compartir de lo que tenemos. Dios no te está pidiendo lo que tú no tienes. Dios sabe hasta dónde es tu capacidad. Pero no puede haber alguien tan pobre que diga que no tiene nada para dar. Porque estaría mintiendo, estaría poniendo a Dios como mentiroso. Y ahí está nuestra mentalidad a veces materialista, mercantilista, que pensamos que solamente todo se trata de dinero. Es todo, es todo. Es necesario que entendamos estas cosas, porque nunca vamos a honrar a Dios con los recursos que Él nos ha dado si no tenemos un entendimiento del propósito por el cual Dios permite que tengamos esos recursos. Aquí hay algo importante también, hermano, en todo esto. Y es que al pensar en el propósito por el cual Dios nos ha puesto en nuestras manos los recursos, tenemos que saber que Dios también lo ha hecho para impulsar y sostener la obra de Cristo en medio de nosotros. Para tu propio sustento, para ayudar a otros y para sostener la obra del Señor. Todos, hermanos, somos responsables. Pastor Henry y yo, cuando pedimos al Ministerio de Finanzas de la iglesia el estado de las partidas, decimos, oye, pastor, varias partidas están en cero, y hablamos y nos preocupamos, oramos por eso. Pero esa no es la preocupación nada más del pastor Henry y mío. Esa debe ser la preocupación de todos los creyentes, de todos los miembros de esta iglesia. Ya tenemos como 2 periodos que casi todas las partidas están en cero. Pero gloria a Dios que hemos podido suplir hasta hoy, porque Dios nos sorprende. Cuando menos uno espera, Dios nos sorprende. Y ustedes son testigos, hermanos. Hoy pues estamos predicando este tema, pero aquí nosotros nunca motivamos a los hermanos como la Escritura manda. Pero es un tema que creemos que cada cristiano debe ser responsable, asumir y decir, oye, parte del sostenimiento de esta obra es mi responsabilidad, como miembros de la iglesia, por supuesto. Entonces, tenemos que entender también que impulsar y sostener la obra de Cristo en medio nuestro es una responsabilidad nuestra, que Dios nos ha puesto en medio de su iglesia local para eso. Esto también, este aspecto, este tercer aspecto, usted lo puede ver a lo largo de toda la palabra de Dios. Esa es la forma, el propósito. Pero especialmente en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que la iglesia se sostenía por las ofrendas de los santos, de los hermanos, de los miembros de la iglesia. Lo vemos en textos icónicos como Hechos capítulo 2, los versículos 44 y 45, que lo hemos estudiado bastante en sermones y enseñanzas. Nos enseña que la Biblia, nos enseña que la iglesia vivía en ese momento muchas necesidades, pero ellos no decían ser suyo lo que tenían, sino que estaban pendientes que fuesen suplidas esas necesidades. Parece que como que se encargaban uno del otro. Era un momento puntual de escasez, una situación, pero dice ahí el texto que vendían sus propiedades y sus bienes y los traían a los pies de los apóstoles y con eso solventaban la necesidad de la iglesia. Claro, textos como como el de Proverbios y muchos textos de la Escritura son los mismos textos que la
la gente del falso evangelio de la prosperidad usan para coaccionar, para manipular, cosa que va en contra de lo que es el verdadero sentido de la ofrenda como establece la palabra de Dios. No está diciendo, primero porque esta mención que estoy haciendo está en el libro de los Hechos, que es un relato, y los relatos en la Escritura no son normativos. Hay principios que podemos rescatar. Lo normativo es lo que está en las cartas del Nuevo Testamento. Entonces no puede nadie decir, vaya y vendan todo lo que tenga y para que lo dé a la iglesia. No. Cuidado con eso. Dios, y esto lo hablamos nosotros con propiedad como iglesia, porque nuestra historia como iglesia, los últimos 15 años, o por lo menos hace por lo menos un periodo de esos 15 años, los primeros 7 años, Dios nos permitió corregir esto. Estoy seguro que las dos cosas que primero el Señor ordenó aquí en la iglesia fueron, primero fue el tema de familia. Cuando el Señor comenzó la restauración de esta iglesia, lo primero que nos dirigió fue a restaurar la familia. Y lo segundo fue el área del dinero, de la finanza, porque habían malos manejos, falta de transparencia y malas motivaciones o motivaciones erróneas. Esa es la verdad, hermano. Y los que no conocen la historia están destinados a repetir los mismos errores. Dios nos sacó de allí, nos corrigió, porque se hacían cosas. Por ejemplo, de repente si alguien viene nuevo a congregarse con nosotros, puede preguntar, oye, pero ¿por qué ellos no hacen vendimia? ¿Por qué no hacen ventas? Hermano, hicimos de eso. Historia le podemos contar de todas esas cosas que se hicieron. Hasta que nosotros decidimos estudiar la palabra de Dios y comenzar el establecimiento de esta iglesia, y nos dimos cuenta de algo que está en la Escritura, de que Dios sostiene su obra es por medio de las ofrendas. Y la lógica nos lo dice, y lo hablábamos en liderazgo en ese momento. Yo que tengo el privilegio de conocer la historia antes, durante y después, yo mismo decía, bueno, si los hermanos van a gastar en comprar una pizza, una torta de la vendimia, ¿por qué sencillamente no colocan eso en la cesta de la ofrenda? Si es para suplir las necesidades de la iglesia. Y están los hermanos estresados, que si me tocan las ventas, que no me toca, que andaban en eso. ¿Y quiere que le diga algo? Así mismo es. Nunca daba la base. A veces hasta pérdidas había. Porque esa no es la forma que Dios estableció para sostener su iglesia. La forma que Dios estableció para sostener su iglesia es a través de la ofrenda. Y Dios multiplica nuestros pocos panes y nuestros pocos peces. En el momento que usted la deposita allí, usted está obedeciendo a Dios y Dios se encargará, hermano. Yo digo que soy pastor a tiempo completo y dedicación exclusiva. La iglesia ha hecho su esfuerzo desde que me asumieron como un siervo que trabaja de esa manera, y la iglesia evidentemente nunca ha podido suplir mi presupuesto completo, pero sí lo ha hecho hasta donde ha podido. ¿Y lo demás quién lo suple? El Señor, hermano. Yo me recuerdo cuando el liderazgo que había en ese momento, que se llamó Junta Pastoral de Transición, dijo, hermano, ve, aquí las finanzas están prácticamente en cero, nosotros no tenemos para sostenerlo. Yo me acuerdo las palabras clarito que le dije, hermano, yo no le sirvo al Señor por ganancias, por dinero. Sí, hermano, pero esto es lo que podemos. Bueno, hermano, si eso es, Dios va a bendecir y va a multiplicar eso. En el tiempo el Señor nos enseñó que hay una característica en la iglesia que se llama sostenimiento apropiado, y gracias al Señor hemos podido caminar y crecer. Nos falta, pero hemos crecido en eso. Entonces la manera que Dios estableció para sustentar su obra, ¿cuál es? La ofrenda. Así es, hermano. Y la iglesia cae en ese asunto. Muchas congregaciones caen en eso, que si el multinivel, que si vende, que tú ya, y ese tipo de cosas. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La escritura es clara, hermano. El apóstol Pablo por eso le reconoce esto a la iglesia, a los macedonios, a la iglesia allá en Filipo. Él resalta que ellos lo ayudaron, dice,
Él estaba hablando de la gran escasez que le tocó atravesar ahí en el capítulo 4, y él les dice: yo me alegré grandemente que han reavivado su cuidado conmigo. En verdad, antes se preocupaba, pero le faltaba la oportunidad. Y él mismo dice: no es que yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cual sea mi situación. Y le dice: sé vivir en la pobreza y sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, como de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Ahí, hermano, la clave es lo que el apóstol Pablo dice. El texto que muchos usan de una manera errónea sin considerar qué es lo que realmente el pasaje dice. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto de confiar en Dios, que es el que suple todas nuestras necesidades. Es Dios el que suple todas nuestras necesidades. Hablando de la escasez y las situaciones que le estaba pasando. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que cada uno de los que forman el rebaño del Señor tiene una responsabilidad con los recursos que Dios ha puesto en sus manos. No importa si sean muchos o sean pocos. Lo que Dios te ha dado, tú tienes la responsabilidad de conocer el propósito para el cual Dios te lo ha dado. Y ese propósito tiene que involucrar entre esas cosas las necesidades tuyas, las necesidades del otro, el compartir con los necesitados, tiene que ver con la obra de la iglesia local donde Dios te ha puesto, la iglesia donde tú activas como miembro. Hay un boom en su momento de enlace y la gente daba espléndidamente para enlace y depositaba y pactaba, y en sus iglesias locales ni siquiera ofrendaban. ¿Por qué? Las motivaciones del corazón. Es tu iglesia local, primeramente, donde Dios te ha colocado. De ahí en más, por supuesto, el Señor te podrá usar para atender otras necesidades. Pero Dios establece cómo nosotros debemos administrar los recursos que Él nos ha confiado. Y sostener su obra es uno de ellos. Hermano, no podemos pasar por alto esto, porque si pasamos por alto esto, es cuando nosotros comenzamos a cultivar un corazón lleno de codicia, un corazón avaro, un corazón egoísta, y así Dios no va a ser glorificado. De esta manera Dios no va a ser glorificado. Eso tiene que ver que Dios quiere formar en nosotros una conciencia a través de las Escrituras, lo que Él establece en su palabra, para que Él sea glorificado de verdad, hermano. En cada una de esas áreas y funciones que nosotros cumplimos a la hora de suplir. Hermano, es necesario que Dios sea lo más pesado que haya en nuestra vida. Que Él sea el que marque la pauta, lo que Dios dice y lo que Dios establece. Nosotros, cuando comprendemos el propósito de la provisión de Dios, vemos la protección de Dios, el cuidado de Dios. Se trata de tener ese norte en el cual nuestra visión es cristocéntrica. La médula de eso es Cristo, el Evangelio, porque cuando nosotros servimos al Señor, entonces nosotros no vamos a servir a otros dioses, ni a la riqueza, ni nada que tenga que ver con la codicia y esas cosas. Dice allá en 1 Timoteo capítulo 6, del 9 al 11, dice que hay algunos que queriendo enriquecerse, se hundieron, hermano, y comenzaron a caer en otras cosas, se desvían, y ese texto dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero no es el problema es el amor al dinero. La palabra amor allí es una palabra que se escribe en los textos originales como se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra filalguria, dice una mala comprensión, una mala conexión. O sea, el no entender por qué Dios ha puesto eso en tus manos. Entonces de ahí comienza, hermano, por ahí va la debacle de no entender el propósito de Dios. Cuando yo tengo conciencia sobre eso, yo voy a priorizar, yo voy a colocar cada cosa en su lugar y yo sé lo que voy a hacer con lo que el Señor me da. Hermano, cuando usted mira las finanzas en general, vemos gente con problemas con las deudas, por ejemplo, problemas con el gasto, problemas de desperdicio. ¿Saben por qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos ha provisto. Cuidado. Nada más ese tema de la deuda es para otro sermón.
Eso es para otro sermón, un poquito largo, por cierto. Entender el propósito de Dios con lo que el Señor nos ha dado da paso a algo más en cuanto a la honra. Es mostrar la gloria de Dios por medio del uso que damos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando nosotros administramos correctamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros damos testimonio de la transformación que el Evangelio ha hecho en la vida, aún en los recursos. Habla de nuestra salvación. La manera como nosotros administramos habla de nuestra salvación, que hemos sido transformados, hermano. Es una evidencia de que el Evangelio ha hecho un cambio en nosotros, la manera como manejamos el dinero, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los diferentes recursos. Hermano, cuando el Evangelio cambia tu vida, tú no necesitas coacción, tú no necesitas que te presionen, tú no necesitas que te cuenten un testimonio triste para mover las fibras de tu corazón para que tú ofrendes. ¿Qué es eso? ¿No? Hay que hacerlo, hermano, porque si Dios lo establece y lo dijo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Obedecer. Y son principios que están establecidos en la palabra de Dios. No necesitamos coacción, ni manipulación, ni que nos presionen, nada de esas cosas. Esto es delicado, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, de cómo nosotros administramos, de cómo nosotros manejamos los recursos. Y yo confieso que muchas veces he fallado en eso. ¿Sí? Y recién cuando Mari y yo estábamos empezando como matrimonio, Dios nos enseñó una filosofía personal de vida y nosotros la llamamos la del chorro cerrado, ¿verdad, Mari? ¿Qué significa eso? Que cuando tú mal administras lo que Dios ha puesto en tus manos, Dios va a cerrar el chorro. Porque Dios no se agrada cuando nosotros no le damos el uso correcto, adecuado a lo que Él pone en nuestras manos. Y a nosotros el Señor nos cerró el chorro un buen rato. Estamos apretados allí. Hay que agradecer a Dios por su gracia, pero tenemos que saber que lo que Dios pone en nuestras manos, Él nos va a pedir cuenta, así como la parábola del mayordomo infiel. ¿Se recuerdan? Allá en el Evangelio de Lucas también. Había un hombre que de manera desmedida usó los bienes sin pensar que en un momento iba a ser llamado a dar cuenta. Cuando vino el capataz a pedir cuenta, dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? El jefe le dijo, su amo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Imagínense que Dios nos se pare de frente y nos diga: ¿qué es esto que oigo de ti? ¿Cómo has administrado lo que he puesto en tus manos de esa manera? Imagínense usted Dios pidiéndonos cuenta a nosotros. Mi hermano, un día el Señor nos va a llamar y nos va a decir: yo puse tal cosa en tus manos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios nos va a pedir cuenta de qué manera generosa y desprendida usamos los recursos que Él nos dio. La generosidad y el desprendimiento no tienen que ver con una actitud desmedida en las cosas, sino con propósito. Porque Dios establece los parámetros, establece los criterios en su palabra de cómo nosotros debemos hacer uso de lo que Él nos ha dado. Tiene que ver en cómo lo usamos, el propósito correcto. Proverbios 3, ahora en el versículo 10 dice, nos habla de la consecuencia de haber honrado a Dios. Dice: tus graneros, ¿cómo dice? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de moho. Este es un principio claro en la Escritura: dar y recibir. Esta es una dinámica del reino de Dios, hermano, y tiene que cumplirse. Así como el triángulo de la mayordomía. El triángulo de la mayordomía es: trabajo tanto como pueda, ahorro tanto, o sea, administro bien tanto como pueda y doy tanto como pueda. Yo no me puedo
no puedo omitir ninguno de esos vértices. Si yo quiero tener una economía bíblica, yo tengo que estar cumpliendo cada uno de esos. Debo trabajar esforzadamente. Debo ahorrar, administrar correctamente. Y debo dar con generosidad. O sea, no puede ser que yo trabaje y no ahorre ni dé. Y no puede ser que yo trabaje, ahorre, pero nunca dé. O no puede ser que yo trabaje, dé y nunca ahorre. No me puedo violar ninguno de los vértices. Así el dar y recibir también es una dinámica del reino de Dios. No puede ser que a ti se te dé siempre y tú no des. Tú no puedes pretender siempre recibir y yo nunca dé. No, eso no va conforme a la palabra de Dios. La dinámica del reino es dar y recibir. Constantemente, como hijos de Dios, debemos estar dando y recibiendo. Cuidado. Lamentablemente, promesas como esta de que tus lagares rebosarán de mosto tendrás abundancia, insisto, lamentablemente principios como estos han sido tergiversados. Pero en la Biblia el dar no es un negocio, hermano. No es que yo doy para que Dios me dé. Si usted hace eso, ya usted perdió su dinero. Si yo doy para que Dios me dé, ya eso dejó de ser ofrenda, porque tiene una mala motivación, incorrecta. Pero ciertamente, hermano, cuando tú das en la gracia de Dios, automáticamente tú vas a recibir, porque el Señor no se queda con nada. Es un principio que Él ha establecido en su palabra. Entonces nosotros, como mucha gente ha hecho daño con este tema del dinero y la finanza, callamos y no queremos hablar del tema porque no, hermano, nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Este es un tema también que hay que hablarlo, pero hay que hablarlo y enseñarlo desde la perspectiva correcta de las Escrituras. ¿Sí o no? Hay que hacerlo, hermano. Entonces, si es cierto, hermano, si es cierto que tú das y el Señor en su gracia también nos da. Cuando tú eres generoso, Dios te colma de abundancia. Y no solamente lo dice aquí, lo dice en varios pasajes, como el famoso texto de Malaquías 3:10, cuando dice, probadme en esto. Ese principio es verdad, solo que algunos lo han usado de manera errónea y también que han obligado a la gente a dar diezmo, cuando la Escritura en el Nuevo Testamento no ordena que nosotros demos diezmo. En el Nuevo Testamento es ofrendas. También dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente segará. Son principios que están allí, hermano, y se cumplen. Así que no tengamos, hermano, miedo de honrar a Dios con lo que Dios nos ha dado. Cumplamos con nuestro compromiso con Dios, de que su nombre sea glorificado, de que su nombre sea honrado, al suplir mis necesidades o nuestras necesidades, las necesidades de otros y suplir las necesidades de la iglesia. Pensemos en eso, hermano, llevémonos eso en mente. Dios me ha provisto, sí, para suplir mis necesidades, sí, para suplir las necesidades de otros y sí, para suplir las necesidades de su obra, de la iglesia. Cumple con tu compromiso en dar para el Señor, en ofrendar con generosidad, hacerlo con un corazón alegre, como dice la palabra. La palabra está llena, hermano, de promesas acerca de esto. Hay una en particular que a mí me gusta en el Salmo 27. No he visto un justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan, hermano. Él es nuestra provisión. Que el Señor nos guíe, hermano, cierro con esto. Que el Señor nos guíe a mirar nuestra vida bajo la lupa del Evangelio, aún en el tema de las finanzas. Para cuando vayamos a usar los recursos que el Señor nos ha puesto en las manos, podamos hacernos la pregunta primero, ¿de qué manera voy a honrar a Dios con esto que Dios me ha concedido? ¿De qué manera voy a honrar a Dios en cómo yo gaste lo que Él me ha dado? ¿De qué manera voy a honrar a Dios en la manera que yo dé a aquel o lo comparta con aquel?
¿De qué manera voy a honrar a Dios en lo que yo dé para el sostenimiento de la iglesia local donde yo soy miembro? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Honrar a Dios con lo primero y lo mejor de todos nuestros recursos, materiales, tiempo, dones y talentos, es un acto integral de fe, obediencia y adoración que conlleva una promesa de provisión abundante. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender que honrar a Dios con lo primero de los recursos que Él nos ha dado, de toda índole, sea una muestra contundente de nuestras convicciones de fe. Y que hoy con esta palabra, hermano, con esta palabra, nosotros seamos retados a administrar correctamente los recursos que el Señor nos ha dado, a priorizar a Dios como un acto de confianza, de seguridad, de saber que Él nos ha hecho su mayordomo. Y que seamos motivados a dar el primer lugar a Dios con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, los dones, con todo lo que el Señor nos ha dado. Y que podamos finalmente experimentar la provisión y la bendición de Dios. A mí me gusta cuando el apóstol Pablo habla de su llamado y él dice, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Eso solamente se puede decir con convicción cuando nosotros dependemos del Señor. Nosotros no dependemos si el dólar sube, si baja, si no. Nada, nuestra economía es la del cielo. Y Dios nos da sabiduría, hermano. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu bendita palabra, que es perfecta, que es viva, que es eficaz. Gracias, Señor. Ayúdanos en este aspecto tan importante como es la disciplina de la generosidad, Señor. Para honrarte en todo y con todo lo que tú nos has confiado y has puesto en nuestras manos, Señor. Darte lo primero y lo mejor, Señor. Y hacerlo con una actitud siempre de agradecimiento, de obediencia y de adoración, así como la ofrenda de haber, Señor, que a ti te agradó, Padre. Que todo lo que nosotros demos sea de agrado para ti, sea como un perfume fragante, un olor especial, Señor, para ti. Y guárdanos, Señor, limpia nuestra mente y nuestro corazón de todas esas distorsiones que no están conforme a la Escritura. Y ayúdanos a examinarnos, Señor, a la lupa de tu palabra y todas las motivaciones que no son correctas en el área de las finanzas y de todo lo que tú nos has confiado, que tú nos puedas permitir a despojarnos de eso, Señor. Ayúdanos a tener conciencia de que tú sí quieres suplir nuestras necesidades como un Padre bueno que cuida de los pajaritos, de la creación, de todo. ¿Cómo no vas a cuidar de nosotros que somos tus hijos? Pero también, Señor, la responsabilidad y la generosidad de dar para aquellos que necesitan, Señor. Guárdanos de cerrar la mano, Señor. Guárdanos de esa actitud mezquina. Guárdanos y ayúdanos a ser generosos, Señor. Ayúdanos también, Señor, a asumir el compromiso de sostener tu obra, de que tu evangelio se extienda, atender apropiadamente o sostener apropiadamente la obra del ministerio que tú nos has encomendado, Señor. Pedimos todas estas cosas, Señor, pidiendo que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa. Si en algo, Señor, hemos fallado, que lo que vemos y aún lo que no estamos conscientes, perdónanos y ayúdanos a ceñirnos a los principios establecidos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, dándote las gracias, porque tuyo es el honor, la honra y el imperio para siempre, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos.